Muchas gracias por la Eh, invitación, ¿eh? no, por favor. Bueno, pasamos a la siguiente charla. Eh, Desde el Plan de Salud del Hospital Italiano, nuestra siguiente oradora es María Victoria González. Victoria es contadora pública y licenciada en Administración con especialización en costos y gestión empresarial y actualmente se desempeña como responsable del Departamento de Costos del Plan de Salud. Ella nos va a hablar sobre los tableros de BI, tu mejor aliado en la gestión. Bueno, bienvenida Victoria, te escuchamos. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Muchas gracias, Adriana, por la presentación y gracias a todo el equipo de bioestadística del Hospital Italiano por permitirme este espacio para compartir con todos mi experiencia con los tableros como usuaria. Todo el que me conoce sabe que soy gran usuaria y admiradora, así que es más que nada compartirlo solo para aquellos que no lo sabían. Ahí confirmarme, Adri, están viendo, ¿no? La presentación bien. Fantástico. Vi tu cara, me alcanza, ahora voy a minimizarlo. Perfecto. Sí, sí, sí. Gracias. Ahí estamos. Bueno, la charla que voy a compartir esta tarde con ustedes es una charla desde el usuario, ¿sí? No voy a hablar como creadora de los tableros, para eso está el equipo de bioestadística, pero sí voy a hablar como un gran usuario de los diferentes tableros que creó este departamento para quienes trabajamos en el Hospital Italiano. Y hoy en particular para la prepaga del plan de salud, que es donde me desempeño, como decía Adri, como responsable del departamento de costos. Bien, si estamos en este track, entiendo que todos sabemos lo que es gestión, pero bueno, nunca está de más repasar un poco el concepto. Así que traje este cuadrito que es muy sencillo y simplifica un poco el concepto de lo que es la gestión. Entendemos por gestión entonces que sería la planificación, organización, dirección, ejecución y revisión de los diferentes recursos de una organización. Todo esto sería básicamente administrar, ¿no? Administrar estos recursos, pero cuando le sumamos la mejora continua y además le sumamos la aplicación de estrategias, herramientas y técnicas, es cuando estamos hablando de gestión. Entonces, si repasamos dentro, ¿no? Digo, de lo que es la gestión, esto de las herramientas y de la medición, viene de la mano entender nuestra gran necesidad de la aparición de los tableros. Y como una de las tantas definiciones de tableros, también entendemos entonces la importancia de medir. Porque como también lo había puesto en un poco el eslogan de la presentación, decía que si no se puede medir, no se puede controlar, si no se controla, no se puede gestionar, y si no se gestiona, no se puede mejorar. Y este flujo, que está abajo también como un resumen, ilustra que por ahí nosotros trabajamos en principio con datos, ¿no? Los inputs que van llegando a nuestros tableros, pero gracias a estos tableros y a las parametrizaciones que tienen, vamos a convertir estos datos en información. E información que va a ser útil para la toma de decisiones, decisiones que debieran ser estratégicas, ¿no? Alineadas con el mapa estratégico de tu organización. Así que este sería como el marco conceptual, digamos, de la charla. Pero bueno, en específico vamos a hablar concretamente entonces de nuestro mejor aliado, que son los tableros de BI del equipo del área de bioestadística e inteligencia de negocios del Hospital Italiano, que naturalmente nos van a ayudar a medir y a controlar nuestros datos e información, pero también vamos a enumerar algunas otras ventajas que al menos yo identifico como gran usuaria de los mismos. Acá hice un resumen muy subjetivo, pero que creo que vamos a compartir todos quienes somos usuarios, que los tableros tienen la gran ventaja de poder unificar una gran variedad de datos, o sea, tenemos datos que pueden ser datos económicos, datos que tienen que ver con volumen de producción, datos demográficos, vamos a estar hablando de pacientes, de insumos. La verdad que la variedad, por lo menos en el Hospital Italiano, y entiendo que todos los que están participando en estas jornadas, entendemos todos que es, no sé si infinita, pero es muy grande, como también es muy grande el volumen de información, ¿no? En el caso del hospital, es un hospital de casi 170 años de trayectoria, nuestra prepaga tiene 40 años de trayectoria, entonces estamos hablando de un gran componente de variedad de datos, de un volumen presente, que hoy también tenemos unas dimensiones, ven lo que es el hospital gigante, el Hospital Central, el San Justo, los periféricos, nuestra prepaga con 176.000, 177.000 afiliados, entonces estamos hablando de grandes dimensiones de datos, más el histórico. Entonces necesitamos tener herramientas que nos permitan justamente barajar esta información, manipularla, pero en pos de tener una buena información para la toma de decisiones, y necesitamos que estas herramientas sean veloces y que a su vez tengan una buena calidad, ¿no? Que el dato sea un dato bueno. Y por eso también yo señalo el tema de la seguridad,
porque si usas las herramientas de los tableros de BI de bioestadística, son datos seguros porque realmente la información es confidencial. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder acceder a un tablero necesitas estar logueado digamos, con tu usuario del hospital. No cualquiera puede acceder a esta información, entonces está muy bueno recalcar que conservan y resguardan la información del hospital y de la prepaga en particular. Y también considero que es una herramienta sólida. A lo largo por ahí del relato lo voy a ir comentando, pero digo que tiene que ver con que por ahí uno está haciendo una consulta y esa consulta no va a romper, no va a dañar el tablero, ¿sí? O sea, no corremos riesgos de estar manipulando la herramienta y que la herramienta se rompa. Por eso digo que es una herramienta sólida, es una herramienta potente que nos permite permanentemente hacer consultas de diferentes usuarios y diferentes tableros a la vez, y la verdad es que va a conservar esa velocidad y esa solidez que tiene. Y algo que quiero recalcar, que por ahí no tiene que ver objetivamente con los tableros, sino subjetivamente con el equipo de bioestadística, que quienes trabajen con el equipo de bioestadística encarando el proyecto de hacer tableros, cuentan con una gran trayectoria, si tienen ya muchos años de experiencia en la realización de estos tableros. Entonces cualquier usuario que sea nuevo y que quiera emprender este, digamos, desafío de meterse en el mundo de desarrollar los propios tableros para sus áreas, tienen la gran ventaja que es un departamento muy sólido, que también hace años que trabaja y tiene un gran conocimiento del negocio y de los datos. Así que esas serían algunas de las tantas ventajas o beneficios que yo identifico como usuaria de los tableros de BI. A continuación, voy a mostrarles algunos ejemplos. Para quienes no lo saben, cuando ingresan a la intranet del Hospital Italiano hay una solapita, una pestañita, un icono de tableros, que es exactamente ese que yo acabo de señalar. Quienes estuvieron ya en esta sala escuchando charlas anteriores, Hernán lo había señalado, pero para los que se sumaron ahora, ese sería el botón de acceso a nuestros grandiosos tableros. Y yo traje algunos ejemplos de algunos de los tantos tableros que utilizo a diario. Por ejemplo, para mí estos tableros, que son los tableros de insumos, así los tenemos como clasificados dentro del paquete de bioestadística, que son el de alerta SAF, artículos clasificados según nomenclador, reesterilizables y cobertura de medicamentos. Todos ellos se encuentran dentro de un grupo que se llama tableros de insumos. Para mí estos tableros son geniales. No puedo ser objetiva porque fueron los primeros tableros que tuve, que trabajando con el equipo de bioestadística y también con informática en general, porque como verán, se apoya mucho en el sistema de administración de farmacia, así que fue un trabajo en equipo de varias áreas para sacar estos tableros adelante, y si bien por ahí tienen unos años estos tableros, y hoy tenemos por ahí tableros más ayornados, con nuevas tecnologías o funcionalidades, sigue siendo un tablero muy robusto y muy útil que todos los meses, no voy a decir todos los días, pero sí todos los meses, por ahí todas las semanas ingresamos como para hacer alguna consulta. Algunas de las ventajas que destaco de estos tableros son, por ejemplo, que tienen filtros. Entonces eso naturalmente te ayuda a tener un reporte flexible, ¿no? A la medida que uno quiera filtrar justamente cierta información, que puede ser por un periodo o un tipo de dato, la información que va a arrojar justamente en función a lo que yo haya filtrado. Luego te permite la opción de hacer una descarga de esta información que estás analizando, la puedes visualizar en la pantalla, como también la puedes descargar en Excel, PDF, CSV. Los tableros, a su vez, desde luego tienen indicadores o, por ejemplo, tasas de uso. Eso va a depender un poco de lo que uno desee o coordine con el área de bioestadística, de cómo lo va a ir definiendo, pero algunos de estos tableros también tienen indicadores de diferentes tipos. Una de las grandes ventajas que yo observo en los tableros en general, y en lo particular también de estos, es que combinan diferentes fuentes de datos. En estos tableros estamos hablando del sistema de administración de farmacia, también estamos hablando del sistema de reesterilización, del nomenclador del hospital. También a veces subimos unas tablas maestras que por ahí las usamos para clasificar algunos datos, y eso también, el tablero admite que uno pueda hacer una carga de algunas tablas maestras para después poder relacionar ciertos datos y que sean más fáciles justamente de identificar. Así que es muy flexible y muy poderoso también por eso. Y las soluciones que digo, porque antes había mencionado la importancia de tener un tablero que nos permita medir y controlar nuestra operación, y que también nos va a permitir entonces tomar decisiones, pero también este tipo de tableros, por ejemplo, nos ayuda a costear, ¿sí?
Yo traje entonces algunas imágenes, concretamente es de el primer tablero, que es alerta SAF. Este sería la vista del filtro que nos arroja el tablero, donde podemos justamente seleccionar el periodo de cierre, porque como tiene información de cierre mensual, podemos seleccionar el mes último que haya cerrado, como cualquiera de los anteriores, tiene mucha información histórica de varios años. También nos permite seleccionar por el tipo de artículo que queremos analizar. Si no hacemos ninguna selección, obviamente nos va a traer todos los artículos. Si fuera un descartable, podemos seleccionar si es reesterilizable o no. Si fuera, podemos identificar el depósito de farmacia, si necesitamos hacer un seguimiento de algún depósito en particular. Podemos también hacer un filtro por año. A veces no es necesario que querramos mirar por ahí un mes en concreto, pero podemos filtrar un código en particular y traer el último año de ese código, cómo fueron sus movimientos, también es algo que nos permite el tablero. Y luego acá van a ver una serie de indicadores, que por eso es que a este tablero le pusimos el nombre de alertas, porque gracias a estos alertas que tiene, que en su momento nos pusimos de acuerdo y nos parecían importantes para justamente gestionar y controlar el stock de los insumos dentro del hospital, por estos cuadritos es que se llama el tablero alerta SAF. Digo, hay gente que lo ve y el nombre es medio raro, yo lo entiendo, pero bueno, tiene una razón de ser y es esta. Así que gracias a este reporte no solo podemos hacer controles de inventario, como dice la palabra, por alerta SAF, sino que también podemos descargar mucha información en forma de reporte que nos permitía, como decía yo hace un rato, también nos sirve para costear. Entonces esta es una imagen de cómo viaja o podemos visualizar la información. Como es información confidencial, la verdad es que censuré algunos datos a modo de que de alguna manera puedan visualizar el tipo de datos como viaja, pero no quería tampoco que vieran claramente cada uno de los insumos, cuánto sale o cuánto tenemos, pero bueno, pueden apreciar que en este caso estamos hablando del cierre que acaba de finalizar, del 31 de octubre, donde podemos ver, en este caso son los insumos de tipo artículo, luego viene el código SAF, que es un código que ya está en el sistema de farmacia, la descripción asociada a ese título, a ese artículo. El dato si es Kairos o no es Kairos solamente nos va a servir si estamos hablando de medicamentos, el dato de si es reesterilizable solo nos sirve si estamos hablando de descartables, luego el saldo disponible, que es un dato común a cualquiera de los insumos que estemos repasando, lo mismo el saldo reservado y el saldo total. El PPP es el costo, ¿sí? La evaluación de inventario del Hospital Italiano es por la fórmula de precio promedio ponderado, entonces cuando queremos visualizar el costo de cualquiera de estos insumos, también este reporte nos permite ver el último costo, el costo que tengamos hoy en el inventario. El precio de venta no necesariamente es el mismo precio de venta para todos los financiadores que tiene el hospital, pero sí es un valor de referencia. El precio de última compra, que es un gran indicador como costo de reposición, ¿sí? Como justamente la regla es el precio promedio, está bueno también tener el dato de precio de última compra, que sería el más parecido al costo de reposición, que muchas veces necesitamos para poder costear, y asociada viene la fecha de última compra, para entender también de qué momento estamos hablando. Luego también hay un indicador de movimiento, donde nos dice si ese insumo, en concreto que estamos mirando, tuvo movimientos a lo largo del mes. Esa cruz, si uno la presiona, nos permite desglosar qué tipo de movimientos tuvo. A veces son movimientos agreso a paciente, que serían en principio movimientos facturables, pueden ser movimientos a pacientes ambulatorios o internados, pueden ser movimientos a egreso de centro de costos, que estaríamos hablando justamente del costo de un centro en particular, y también pueden ser, por ejemplo, egresos de movimiento entre centros, que ahí sí no tendríamos un impacto, pero está bueno entender que también si hay un traslado de un botiquín a otro, de un depósito a otro, también lo podemos visualizar con este tablero. Nos parecía importante destacar si ese insumo estaba relacionado a un paciente, por eso tenemos un indicador que nos dice sí o no. En este caso, como estamos hablando de artículos, siempre va a decir que no, porque los artículos no se descargan a paciente. Eso es para los que conocemos los datos del hospital, sabemos que es algo redundante, pero si estuviéramos mirando un descartable o una presentación comercial, podría interesarnos saber si es o no a paciente. Lo del stock negativo o positivo, PPP negativo, precio de venta o precio de venta igual a cero, todos estos son los alertas que mencionábamos que tienen una respuesta binaria donde si detectáramos algún error nos permite rápidamente visualizar aquellos que, por ejemplo, den un stock negativo, que sabemos que físicamente eso es imposible, pero matemáticamente puede llegar a suceder. Y al final también incorporamos una columna de meses de rotación.
Cualquier cosa, sé que hablo rápido, pero me avisan porque ahí me pareció escuchar algo, yo sigo. Bueno, los meses de rotación justamente nos sirven porque si estamos hablando de un insumo que tiene baja rotación, muy probablemente el costo está actualizado, pero si es un insumo que tiene poca rotación, probablemente el costo de reposición no sea muy contemporáneo, más allá de tener los alertas del precio de última compra y la fecha de última compra. Son otras maneras de visualizar con velocidad digamos, los datos sensibles del stock de los insumos del hospital. Otra categoría de tableros serían estos de tableros de actividad hospitalaria. Este título sí lo puse yo subjetivamente, pero creo que vamos a estar todos de acuerdo que estamos hablando de tableros que tienen que ver con la actividad del hospital, por ejemplo, pacientes día, procedimientos quirúrgicos, y después hay otros que se llaman tablero de producción o producción del plan de salud, que tenemos uno específico para la prepaga. Naturalmente, creo que como su nombre lo indica, cuando estamos hablando de pacientes día, estamos hablando de la ocupación del hospital, de la internación de los pacientes. Lo mismo los procedimientos quirúrgicos, estamos hablando de las cirugías. En estos tableros, por ejemplo, señalo entonces que a diferencia del anterior, que tenía que ver con cortes mensuales, no por una cuestión del limitante del tablero, sino por la naturaleza del dato que ocurre solamente una vez por mes al cierre, en este caso sí estamos hablando de tableros que tienen información en línea. También podemos entonces tener indicadores de ocupación. Se imaginan la importancia de saber no solo cuántas camas tenemos ocupadas hoy, sino comparar esta misma fecha versus el día anterior, el mes anterior, el año anterior. Tenemos indicadores justamente entonces de desvío, a veces se señalan con colores como semáforo, a veces hay valores absolutos, otros son porcentuales. Nuevamente, obviamente, tenemos filtros que podemos filtrar, por ejemplo, el edificio, si estamos hablando de pacientes o cirugías en el edificio central, en San Justo, si estamos hablando de un quirófano, una sala de procedimiento, también podemos filtrar el tipo de si es una cirugía de urgencia o si es programada, el servicio que la está realizando. También podemos hablar sobre la cobertura, si es de nuestra prepaga o si corresponde a otro financiador. Digo, son muchos los datos que nos pueden interesar y que por suerte estos tableros nos resuelven estas inquietudes para justamente tomar decisiones y hacer planificaciones. Así que bueno, naturalmente hay tasas de uso y también hay tendencias. Acá, por ejemplo, traje algunas imágenes de nuestro tablero de pacientes día. Cuando uno despliega el primer digamos, botón para ingresar a pacientes día, va a encontrarse estas 10 variedades de consultas. Aquí sobre la derecha puse una imagen de una de las tantas porque seleccioné una que tenía ya un gráfico de barras como para que vean que más allá de traer información con formato de reporte, depende de la información que uno filtre, en algunos lugares también ya vienen los gráficos predeterminados, que te pueden gustar o no, o sea, si te gustan, bienvenido, porque te lo descargas en PDF y ya lo tenés, y si no, también tenés la opción de descargarte la tabla de referencias, la tabla de datos para hacer tus propios gráficos. Aquí también seleccioné otra vista donde naturalmente esta sí, como verán, dice indicadores generales. Acá tenemos un montón de grandes indicadores que señalan, por ejemplo, los edificios, por eso está Central, San Justo y el Sirio Libanés, que son los lugares donde tenemos internación. A grandes rasgos señala lo que sería la cartera riesgo, o sea, la prepaga, versus el resto de los financiadores. No traje los datos porque no me parecía por la audiencia, pero sí sepan que vienen justamente todos los datos absolutos, los porcentajes, los desvíos. Acá sí señalé algunos semáforos para que vean que hay estos relojes que nos ilustran de si estamos por arriba o por debajo de lo que era una ocupación estándar o histórica. Así que son, digo, la verdad, muchas las variedades que tenemos de estos indicadores. Y a continuación traje el que más uso yo, que en realidad es una tabla que nos permite descargar, por ejemplo, el episodio de internación, la fecha, justamente donde está el momento de la internación, el ID paciente, ¿sí? Que sería el ID del empadronamiento en el hospital, luego cuál es la cobertura que tiene, en qué edificio se encuentra, el sector de internación, que acá señalé algunas, ven que tenemos internación general, maternidad, el tipo de sector, si estamos hablando de justamente si es una terapia o si es un piso. Y bueno, nuevamente acá tenemos datos más comerciales, como justamente si estamos hablando de la cartera de la prepaga o si estamos hablando de otros financiadores, si son provinciales, nacionales y demás, el tipo de plan y el nombre del financiador. Este tablero tiene, como ven, también filtros que podrían ayudarnos a preseleccionar, por ejemplo, un lugar en específico o un sector o un tipo de cartera. Y nuevamente, como les decía, se puede exportar en Excel
o en PDF, eso va a gusto del usuario. Otros tableros, yo los agrupé bajo el nombre de tableros administrativos, pero bueno, acá lo que quise señalar es que no solo tenemos tableros que tienen que ver con datos, si se quiere, asistenciales o más naturalmente del hospital, por una cuestión de que estamos hablando de pacientes o de cirugías, también hay datos que por ahí tienen que ver con contabilidad, con datos económicos. Entonces, estos son ejemplos de tantos que tenemos tableros con información contable, de presupuesto, financiera. Acá, por ejemplo, traje también digamos, el dato de que tenemos tableros sobre los padrones del plan de salud y de los preingresos, ¿no? Los prospects, que serían nuestros futuros afiliados. También tenemos tableros para medir esos movimientos y la descripción del padrón de nuestro plan de salud. Así que hay un montón de variantes de información y en función a la gran variedad de información que tenemos verán que hay diferentes tipos de tableros. Y también traje, del anterior no traje ejemplo porque no quería tampoco mostrar, sería por ejemplo ver un estado de resultados o la descripción de la cartera, pero sí traje de este que son los informes estadísticos, que sería el informe de socios del plan de salud. En este caso, el tablero ya no es un tablero con forma de reporte, ni con indicadores en concreto, sino que es un poquito más, es justamente un cubo, un informe multidimensional. Entonces, es reporte, tiene indicador, tiene tendencias, pero también se suman fórmulas. Ojo que en los anteriores también había fórmulas, pero este es un poco más potente. Algunos de los que mencioné antes también son cubos como el de quirúrgicos, como el informe de costos, pero en este caso traje para mostrar el informe multidimensional del informe de socios de nuestro padrón, del plan de salud. Este sería una imagen predeterminada que tenemos del tablero, donde sobre la izquierda pueden ver las diferentes categorías que podemos consultar y sobre la derecha, en función a cómo vayamos haciendo los filtros, se van a ir actualizando los datos. Este tablero, para quienes hacen uso de tablas dinámicas, sería como una gran tabla dinámica, ¿no? Uno puede ir moviendo de la izquierda hacia la derecha los datos que le interesa filtrar, los puede filtrar sobre el mismo cuadro o los puede filtrar en la barra superior, y tiene entonces en este caso como unidad de medida la cantidad de afiliados. Entonces vas eligiendo qué querés consultar y se va actualizando en línea ese tablero que, como verán, tiene muchas dimensiones, con lo cual tiene una potencia espectacular, nos sirve para responder muchos interrogantes. Lo interesante de este tablero es que fue realmente para cubrir necesidades, no solo parados desde el lado de gestión o de los números, digamos, de costos o contabilidad, sino que también fue un trabajo interdisciplinario porque se cubren también necesidades de la dirección, de la gerencia y médicas, como podrán ver, dice, por ejemplo, si tiene o no tiene médico de cabecera, si hace uso del portal, o sea, la variedad de datos es muy amplia, entonces es un tablero que es muy útil y cubre realmente muchísimas necesidades que teníamos. Acá es un poquito más grande para que vean digamos, la descripción de todas las dimensiones que teníamos para filtrar. Estas crucecitas, si uno las aprieta, tiene justamente una explosión, ¿no? Claramente en el caso de fecha estamos hablando de los años que tiene ya cargados como históricos. En categorías de socios hace alusión a si son socios que están dados de alta o de baja, porque el tablero además no solo trae la información de nuestro padrón activo, sino que también trae la información de nuestro padrón histórico. No nos olvidemos que estamos hablando de 40 años de la prepaga, entonces tenemos un montón de información, más de 500.000 de afiliados, y es tanto el volumen que este tablero es una genialidad para justamente poder agrupar en función a estas dimensiones, estos perfiles, ¿no? Podemos ver si estamos hablando de planes individuales o si son grupos, qué antigüedad tienen nuestro padrón, en los rangos etarios, más allá de ver la edad de las personas, nosotros tenemos categorías que tienen que ver con cómo los vendemos, ¿sí? En el área de ventas hay ciertas clasificaciones, en función de la edad le corresponde un plan a la venta, entonces tenemos justamente ese rango etario relacionado a cómo vendemos nuestra prepaga, la zona de venta que nos permite justamente también identificar estrategias de venta, los planes, si estamos hablando de qué tipo de plan, tenemos diferentes categorías. Si se dio baja, también tenemos identificado cuál es el motivo de esa baja. Puede ser por un fallecimiento, o se dio de baja una baja económica, voluntaria, porque se fue del país, lo que sea, lo podemos identificar.
bueno, el género, si les regulan aportes, si pagan con tarjeta de crédito, digo, tenemos realmente muchísimos datos y lo lindo de que todos estos datos los podemos combinar a todos entre ellos y no se rompe, así que imagínense la potencia que tiene y el tiempo que ganamos al tener este tipo de herramienta para hacer análisis, que sin dudas antes nos hubiera llevado semanas. Hoy, con un par de minutos, elegís las dimensiones que querés analizar y en línea puedas dar una respuesta. Y otras ventajas que tiene este cubo, como cualquiera de los cubos, yo traigo de ejemplo el informe de socios, pero es algo que es común a cualquier cubo multidimensional que haga el Departamento de Bioestadística, es que también tiene entonces la posibilidad de hacer fórmulas en el momento. Otros tableros por ahí ya vienen con las fórmulas predeterminadas, ¿no? Naturalmente uno dice, bueno, tráeme esto por esto, y ya puedo saber si estamos hablando de un costo, de un desvío. En este tipo de tableros podemos nosotros hacer cálculos. Son por ahí cuentas básicas de suma, resta, porcentajes, o sea, no es que estamos hablando de una función muy, muy compleja, pero bueno, justamente no creo que necesitemos algo tan complejo, pero es genial, la verdad, poder agrupar y sumar y restar datos. Y algo que también es muy, muy interesante de esta herramienta es que te permite, una vez que armaste esta estructura que te pareció espectacular, la podés guardar y puedes elegir guardarla de manera privada, cosa que solamente tu usuario pueda acceder a ese tipo de vista, lo guardas con un nombre y vos ya sabés que bajo ese nombre guardaste esa vista que hiciste, o podés guardarla de manera pública. Eso quiere decir que cualquier usuario del Hospital Italiano que tenga acceso a este tipo de tablero va a poder acceder a esa información y es la verdad un gran ahorro de tiempo porque una vez que terminaste eso que querías consultar, todos los meses lo único que tenés que hacer, por ejemplo, es cambiar el mes. Entonces, guardás el mes nuevo, actualizás y en el momento ya se actualizó esa bajada de información que vos tenés ya estandarizada para hacer un control por ahí semanal, mensual, dependiendo el dato que necesites, ¿no? En el caso del padrón, el padrón se actualiza una vez al mes, entonces probablemente sean solamente consultas mensuales, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, el cubo de cirugías o si estamos hablando de pacientes día, pero el cubo de cirugías que te permite hacer lo mismo, ahí sí puedes hacer consultas diarias, semanales, quincenales, lo que uno quiera, simplemente actualiza el dato. Bien. Así que a modo de resumen de lo que sería mi charla de convencerlos a meterse en el mundo de los tableros BI si es que todavía no lo hicieron, unas recomendaciones que les hago como usuaria para implementar estos tableros y no como la creadora de los tableros que sería el equipo de bioestadística es, sin dudas, y esto ya fue mencionado en las charlas anteriores, que es fundamental conocer el proceso, qué es lo que queremos justamente, para qué necesitamos este tablero. Bueno, si no tenés bien en claro cuál es tu proceso, probablemente el tablero no cumpla con las expectativas porque va de la mano de entender el negocio, de entender tu área y tus necesidades, poder tener un mejor o no tan buen tablero. Lo mismo va con los datos, o sea, si los datos no están buenos, tienen ciertos vicios, naturalmente un mal dato va a generar un error y va a hacer que tu tablero también dé mala información. Así que es clave que conozcas el origen del dato y que ese dato sea bueno. Y después, naturalmente, también tener en claro qué es lo que necesitamos visualizar, ¿no? Para setear expectativas y ponerse de acuerdo con el equipo de bioestadística de qué es lo que uno quiere o para qué estaría implementando esta herramienta. Y bueno, en función a estas necesidades, junto con el equipo de bioestadística, ellos seguramente van a determinar cuál es para vos la mejor herramienta, ¿no? Para vos, a tu área, porque como les decía, tenemos cubos multidimensionales que son muy potentes y que personalmente me parecen una gran herramienta, pero a veces realmente no es la mejor herramienta para otras necesidades, que es mejor tener por ahí un tipo de reporte donde tengas una información con forma de matriz que te permite vincularla con otros datos, o por ejemplo, me imagino que si estamos hablando de un usuario de mayor jerarquía, como puede ser un director, un gerente, que necesita visualizar algo con velocidad, muy probablemente lo que necesites sean tableros de indicadores y alertas y no estar trabajando permanentemente con un cubo, que es por ahí para alguien que necesita más elaboración de los datos. Así que está bueno escuchar el consejo y la experiencia del equipo de bioestadística para que se ayornen esas necesidades y que el tablero sea que justamente cubra esas expectativas. Y a modo de cerrar, entonces, si bien lo fui mencionando a lo largo de toda la charla, un FODA con la visión del usuario
para repasar las cosas positivas y negativas de la implementación de un tablero. Entonces, como fortalezas, no hay dudas de la variedad del input, o sea, tenemos datos que vienen de diferentes sistemas del hospital y que además pueden ser, como les decía, estamos hablando de pacientes, estamos hablando de cirugías, de insumos, de contabilidad, o sea, los datos son realmente muy variados y tenemos la ventaja de que frente a tal variedad de datos, la velocidad de respuesta es altísima, realmente muy rápido, con un par de clics tenés la respuesta que querés, frente a encima un gran volumen de información. No me parece menor destacar que es información confidencial, que para poder acceder a la misma necesitas ser usuario del hospital. Está claro, por todo lo que dije, que las soluciones que nos brindan estos tableros son múltiples. La verdad es que son tan potentes que nos permiten responder dudas concretas que podemos tener en línea de alguien que nos está consultando, como por ejemplo, ¿cuál es la edad promedio de tu padrón? ¿A cuántas personas se dieron de baja el mes pasado? ¿Y cuántas se dieron un año anterior? Y así podemos seguir respondiendo en línea un montón de dudas que puedan surgir. Y algo que tampoco me parece menor destacarlo es que no se rompen. Esto lo digo porque estamos por ahí acostumbrados muchos a hacer consultas por ahí en Access o en Excel o en otras herramientas que son más cotidianas, que las tenemos a mano, que estamos familiarizados, pero que la verdad es que se pueden romper. Ni hablar el tema de que cuanto más artesanal sea el dato, tenés más riesgo de error y ese error se puede trasladar en otras cosas. Entonces, siempre que estemos usando tableros, estamos como tranquilos de que la herramienta no se rompe y que además el dato debiera ser bueno. De la mano, o mejor dicho, en contracara de las fortalezas, voy a hablar un poquito de las debilidades que naturalmente van a surgir, que tienen que ver con ese dato que decíamos, que si el dato es de baja calidad, si no estamos convencidos del origen del mismo, o sabemos que tiene ciertos vicios, naturalmente todos esos errores van a estar trasladados en el tablero y la información que obtengamos de los mismos, así que es sumamente importante antes de emprender este camino de realizar un tablero, estar tranquilos y asegurarnos de que esos datos son buenos e intentar validarlos. En la experiencia que tuve de haber trabajado con el equipo y haber desarrollado varios tableros, nos encontramos con varias oportunidades donde tuvimos que ir a corregir ciertas fórmulas o ir a validar ciertos datos, así que también está bueno como la experiencia del ejercicio, digo, ¿no? La gimnasia de corregir ese dato te permite también a veces corregir el proceso, así que de un desafío, de una debilidad, digo, puede venir la oportunidad de mejorar un dato. Siempre interesante resaltar que para que puedas tener estos datos en el tablero, previamente tienen que estar sistematizados. Si los tenés en un Access o en un Excel de tu carpeta, de tu C o de la red, pero no es un input que está relacionado por un sistema, muy difícilmente lo pueda subir. De hecho no es lo que queremos es que sean datos que estén siempre sistematizados, así que es un requisito sine qua non, ¿no? O sea, si está en el sistema puede entrar en el tablero, si estamos hablando de un Access o un Excel, y encima que es dinámico y probablemente no se pueda hacer un tablero con ello. Como os decía también hace un ratito, esto de setear expectativas, ¿sí? Porque a veces uno cree que un tablero viene a darle solución a problemas, pero la verdad es que era un tema de no haber entendido por ahí bien la funcionalidad del tablero. Yo me siento súper satisfecha con la respuesta que tengo de los tableros, pero por ahí hay usuarios que no perciben lo mismo y tal vez es porque tenían una expectativa que no estaba alineada con la funcionalidad del tablero, entonces está bueno entender cuáles son los limitantes y cuáles son las funciones que podríamos cubrir con los mismos. No es menor el dato del mantenimiento. Si bien todos los tableros se actualizan de manera automática, a veces sucede que hay cambios en el proceso, no sé, por ejemplo, una creación de una cuenta, una creación de un plan, algo que uno diga estructuralmente hay que chequear si efectivamente esa novedad está justamente parametrizada para que el tablero lo tome. Muchas veces el tablero, por suerte, toma todas estas novedades, pero a veces está bueno chequearlo, ¿no? O sea, por ejemplo, con todo lo que ocurrió en esta cuarentena, ni hablar que las teleconsultas crecieron abismalmente, estaban contempladas, por ejemplo, en un tablero, pero bueno, surgió la posibilidad de decir, bueno, diferenciémoslas porque está muy bueno medir esto de diferenciar el volumen de consultas presenciales versus las teleconsultas. Entonces, digo, a veces también por ahí es un poco el mantenimiento y estar atentos al contexto y levantar la mano y decir, bueno, lo quiero medir
se puede, seguramente vas a tener que hacer un mesa de ayuda para que el equipo evalúe en su agenda cuándo puede hacer justamente esa mejora, pero digo, estar siempre atento del dato, verificar como usuario que si hay alguna novedad, esa novedad esté en línea. Yo en ese sentido, personalmente lo hago mucho, de ir controlando de cuando hay novedades, chequeo que el tablero lo esté tomando. Me parece que esa está implícito, pero lo tenemos que hacer todos los que somos en parte dueños de esta información. Y acá agregué entonces este autoconocimiento, que se lo escuché esta mañana a Fernán y por ahí se lo escucharon varios de ustedes, porque tiene que ver con eso, ¿no? de ser un poco autocríticos y decir, bueno, realmente conozco el proceso, me hago responsable y me encargo de mantener también el dato, y de medir yo mismo mis propias expectativas frente al tablero, ¿no? O sea, no pretendamos que nos solucionen todos los problemas, entender que es nuestro trabajo también. Como oportunidades, como usuario, claramente el tiempo que ganas, o sea, gracias a tener estos tableros que son tan veloces y que te dan una respuesta en línea de un montón de dudas que tengas, lo que ganas en tiempo es impresionante. Entonces ahí ese tiempo que ganas justamente lo vas a usar para, por ejemplo, hacer mejores análisis, ¿no? Y en función a esos análisis que vas a hacer, muy probablemente te lleve a hacer una mejora de procesos. Así que ahí veo una gran oportunidad, que ese es el desafío personal que va a tener cada uno. Cada vez que implementamos un tablero, es tanto el tiempo que ganamos, que sin dudas vamos a hacer un análisis en mayor profundidad, y probablemente eso también nos implique en un futuro de mediano o corto plazo hacer hasta incluso una mejora en el tablero, ¿no? Porque a la medida que uno va entendiendo más ese proceso y tiene más datos, probablemente también necesite algo que en el momento de haberlo delimitado o haber hecho el mapa de lo que quería de su tablero, no lo había incorporado y después lo quiere incorporar. Y algo que lo noto como usuaria es que cuando trabajamos mucho en los tableros de bioestadística, alineando procesos y puliendo estos datos y viendo dónde salen, después estos tableros o la información de la cual se nutren estos tableros, al estar parametrizados de cierta manera, la verdad es que sirven muchísimo para hacer soporte de otros desarrollos, no solo de otros tableros de estadística, sino de otro tipo de informes y de trabajos que hay en todo lo que es informática, todo el departamento de informática de salud del hospital. Así que está genial, por ahí no es algo que uno lo visualiza rápidamente, pero todos esos trabajos que hacemos de mejorar el dato, sin dudas deben estar impactando en otros desarrollos del hospital, así que bienvenido, porque es justamente eso, limpiar y mejorar permanentemente nuestros datos. Bueno, y después como amenazas, naturalmente, y esto va para cualquiera, y mismo para esta charla, si se te cae la conexión, claramente te quedaste sin tablero, pero lo bueno es que si se te cae la conexión, ya sea del hospital, de tu casa, y vas nuevamente a ejecutarlo, no se rompió. ¿Viste? Por ahí estás con un Access, se te cae la conexión y se rompió. Bueno, en este caso el tablero no se rompe, así que simplemente tenés que volver a ingresar. Naturalmente, como cualquier FOA, no podés omitir el dato del contexto micro y macro que tengamos, en este caso del hospital, AMBA, el país, el mundo en general con lo que está pasando. Lo mismo hablar de la incertidumbre. A veces sucede que las reglas del juego cambian, que necesitas ayornar entonces algunos de tus indicadores, bueno, estar atentos al contexto para ver si tengas que hacer alguna modificación para que tus indicadores sigan siendo justamente útiles, ¿no? Claramente con todo lo que ocurrió con la cuarentena y la pandemia, hay indicadores que cambiaron radicalmente. Bueno, estar atentos a eso y entender que hay un sesgo natural por lo que está ocurriendo, pero bueno, si es necesario replantearse si hay que tomar otro indicador o cambiar los estándares, ¿no? Naturalmente. Y una amenaza que es natural y que la tenemos todos, que es el tema de la comunicación, que a veces por ahí ocurre que uno quiere trabajar en un proyecto y hay otra área que está trabajando en el mismo proyecto, pero bueno, a favor, para mitigar esa amenaza, lo que yo veo es que el equipo de bioestadística muchas veces ellos mismos levantan la mano y te dicen, ojo que hay otra área que también está trabajando con ese tema, entonces te ponen en contacto con esa área y la verdad es que termina apareciendo un tablero seguramente superior y terminás haciendo un trabajo mucho más rico. Así que si bien es una amenaza, viene de la mano de un desafío, de una oportunidad de trabajar con otras áreas del hospital y hacer incluso un tablero mucho más interesante y con mayores funcionalidades. Así que es una amenaza que tiene un costado positivo, como prácticamente todas las amenazas y debilidades que señalé, porque no hay dudas de que estoy muy convencida de que los tableros de BI son sin dudas tu mejor aliado en la gestión.
Así que, dicho todo esto, quiero agradecer especialmente al equipo de bioestadística del Hospital Italiano, con quienes trabajamos prácticamente desde que entré al hospital hace ya 7 años, y fueron siempre mis compañeros incondicionales, así que muchas gracias a ellos, y también obviamente gracias a todos los que están del otro lado.